Martín, yo quería preguntarte, pues me voy, ¿no? Ya voy Pregunte. este, para saber la respuesta tuya, pues. Para ti, Pedro, ¿era papa o era apóstol? ¿Qué era Pedro? Papa, mi hermano, papa significa papá, es un padre. ¿Qué Apóstol. es ser papa? ¿Qué es ser papa? Es ser el líder, es el que pastorea la iglesia. Eso es ser papa. Entonces, sí, Entonces, papa es un padre espiritual, así como usted encuentra. ¿era pastor o apóstol? ¿Cómo? Pedro, Pastor, era pastor Alfonso. El último apóstol fue Juan. Eso lo dice la Biblia, mijo. ok. Él, Pedro entonces fue pastor o no fue apóstol. Pastor, papa, eso es igual, Alfonso. si usted Y ve eso fue lo por que orden de dice, Jesús, porque Jesús le dijo a él, Sí. pastorea, 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 y se lo dijo 3 veces. Yo quería leerle, y disculpen que le interrumpa a todos, yo quería leerle a este señorito que bajó, o que tuvieron que bajar, de Mateo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó a ellos y le habló así. Me ha sido dada todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con esto complementa más bien la base o el fundamento también de lo que estuvo leyendo la hermana Beba cuando le hablaba al hermano pero parece como que él no acepta o solamente toma la parte de la Biblia lo que él le conviene. Bueno, al final nunca respondía nada a lo que se le hacían preguntas. Yo sigo Jan, aprendiendo. mira, quisiera yo decir algo, de veras, pido perdón porque sí me dio mucha risa, o sea, porque a ver, él está diciendo que los 27 libros del Nuevo Testamento se definen en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Trento. Pero no existen los católicos, o sea, pero fíjense nada más qué saltotote Dios, el Concilio de Nicea fue allá por el siglo cuarto, hermano Martín. El primer concilio de Nicea fue por el siglo cuarto, ¿no? Y luego, sí. Alfonso, ¿quieres decir algo? No me Ah, voy, ok, me voy. ok, ok. Ah, Hasta ok. luego. A todos que descansen. Alfonso. Y luego dijo, o sea, miren, fíjense nada más lo que dijo este muchacho, dijo, a ver, se define en el concilio de Nicea, o sea que él está diciendo que Constantino era evangélico para empezar. O sea, aquí derrumbó por tierra a sus hermanos protestantes que dicen, que que Constantino fundó la Iglesia Católica, número uno. Y luego de un salto totote hasta el año 1545, ¿sí? Que dijo que también ahí se define, pero en el concilio de Trento estaba el Papa Pablo III, si no me vaya la memoria, ¿no? Y estaban puros católicos, o sea, ahora, Martín Lutero era católico. No, 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 dijo muchas cosas que hay que sacarle jugo, ¿no? Adelante. Quiero leer algo, si lo puede leer usted, hermana. Acá. Échale. Quiero, acá. Dice del, del docetismo, sus epístolas efectuaron dos contribuciones significativas al desarrollo de la teología católica romana. La primera se relaciona con la Eucaristía, a la que Ignacio describe como la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Epístola a los esmirnianos, esmirniotas, y la medicina de la inmortalidad, el antídoto contra la muerte, epístola a los Efesios. Estas ideas establecieron la base para el desarrollo de la Eucaristía como sacramento y para la doctrina de la transustanciación. La segunda contribución se relaciona con la importancia que le otorga el obispado, como él indicó. Sigue al obispo tal como Jesucristo sigue al Padre, epístola a los esmirnianos. Este concepto colaboró para respaldar la idea de la sucesión apostólica y la prominencia de la tradición dentro de la iglesia. Yo también tengo ese libro, hermano.
Y aquí dice de la teología católica romana. Católica. ¿Quién? San Ignacio de Antioquía. Entonces, no, Hermano, sí, mi hermana. hermano Martín, mire, un dato más a eso que está diciendo usted. ¿Usted sabía que en el fragmento de Muratori que data del año 170 después de Cristo? Ese es Sí, el libro, Holman, evangélico. Holman, sí. Ay, no es cierto, no, yo no lo tengo ese. Asociación de eruditos, ¿cómo dice aquí, hermana? Asociación de editores editoriales. No, Eh, Asociación de Editoriales Evangélicas. No, yo sí quiero ese libro, hermano. A ver, hermano, póngalo porque le voy a sacar captura. Así. ¿Dónde lo compro, hermanito? yo ¿En aquí lo Amazon estará? compré. Sí, sí, yo aquí en mi país lo compré. Hace como unos 7 años. Uy, no, esa es una joya. Esa es Sí, una joya. A ver, entonces, mi hermana, que me venga sí. este señor con ese cuento. Dame una cita, es que no existían. No, 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 no. Yo para eso, yo no pierdo mi tiempo. Y yo lo he retado muchas veces a debate, lo he retado, pero me resultó un troll. Continúe. Exacto. Nelson Rivas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Noches. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal usted? Bien, bendito Dios. ¿A qué iglesia pertenece? Pues yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque yo sé, ¿verdad? Ahora en día que hay muchos dogmas de iglesias, eh, incluso pues ahí he tenido unas pequeñas contiendas con los testigos de Jehová. Hermano, pero espéreme, a ver, perdón que lo interrumpa, a ver, ya dijo que era trinitario, pero a ver, pero ¿a qué iglesia se congrega usted, hermanito? ah, Asambleas de Dios. Ándele, eso es, gracias, ahora sí, adelante. Sí, bueno, pero y aquí pues estaba escuchando que estaban hablando del Concilio de Nicea, pero eh, perdón que pregunte yo también, ¿a qué iglesia se congregan? La iglesia cristiana fundada por Cristo. Nosotros somos cristianos católicos. Bueno, sí, yo también, mi familia pues es igual, ¿verdad? Pero creo que donde compartimos el mismo dogma, porque creemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces, pero sí, estaba escuchando acerca del Concilio de Nicea. Según yo, los datos que yo he recopilado, pues el Concilio de Nicea fue en el 325, porque con los unicitarios y los testigos de Jehová ya he tenido pequeñas contiendas que dicen que Mateo Sube 28 Antonio, fue puesta. sube Antonio Apologeta. Hermano Nelson, a ver, usted se ve que es un poquito más serio. Que suba el hermano Antonio, Toñito, hermano Martín. A ver, ¿usted también está de acuerdo con el hermano que subió ahorita, que dijo que los 27 libros del Nuevo Testamento se definen en el Concilio de Nicea? No, 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 yo no estoy de acuerdo en eso. Wow. No, lo que, lo que pasa que dicen, según lo que yo veo, pues que dicen que hay hay ciertos versículos puestos que los han transformado para que la Iglesia Católica se haga lo que ahora en día hace, pues, idolatrar, es lo que dicen, ¿verdad? Nelson, usted le han dicho que San Mateo 28, el envío del bautismo trinitario, no es real. Sí, no es real, solo por el de Pedro, pero igual, el de Pedro, ese es el problema de las personas que a veces no estudian y se quedan ahí solo con la cuanticomía. No sé si ha escuchado acerca de eso.
¿La O qué? sea, la cuanticomía. Es como un verso del Talmud. No, no, no. O Yo sea, le voy a leer, bueno, nosotros, primero, nosotros, eso nosotros, eso dicen ellos, pero de que fue espurio, eso dicen ellos, pero si usted conoce la Didache se dice que fue antes de San Mateo, que fue antes, yo estaba leyendo, um, no sé, no recuerdo si fue este libro o fue este otro de historia de la iglesia, pero la Didache habla de la manera trinitaria. Los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso era por tradición, o sea, San Mateo no estaba escrito, es lo que dice este libro. Algunos dicen que la Didache fue posterior, pero quiero leerle lo que decía Tertuliano. Decía Tertuliano que nace sí, cien Tertuliano. 140 nace Tertuliano. Decía Tertuliano, cuando después de su resurrección partía hacia el Padre, mandó a los 11 restantes, a los 11 restantes, eso lo va a hallar ustedes, San Marcos 16:14, llamó a los restantes 11 y los envió a predicar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Sí, San Mateo 28, pero, San pero Mateo sí, no 28, sé si, permítame, San Mateo 28:16. Lo que está diciendo Tertuliano dice, cuando después de su resurrección partía hacia el Padre, mandó a los 11 restantes que partieran y enseñaran a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le voy a mostrar que aquí lo menciona, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Y al punto, los apóstoles, palabra que significa enviados, recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Más adelante lo vuelve a mostrar. Dice, aquí fundamentamos nuestros argumentos de prescripción. Si el Señor Jesús envió a los apóstoles a predicar, no hay que recibir otros predicadores fuera de los que Cristo determinó, puesto que nadie conoce al Padre sino el Hijo, quien el Hijo lo revela. San Mateo 28:19. Se lo voy a mostrar. exacto. Se lo voy Sí, a sí, mostrar hermano, yo lo sé. para que vea que yo no hablo por hablar. Aquí está mi hermano. San Mateo 28, permítame, quiero ver. Acá está. 28:19. Sí. Aquí está. Mateo Ujú. 28:19. Estamos hablando de testimonio temprano. Sí, Tertuliano, mi exacto. hermano. Libro, Tertuliano, libro, Cipriano. los padres de la iglesia. Entonces, vemos el testimonio también, vemos el testimonio de la Didache. Así es que no son palabras de nosotros. Pero la hermana Betty le quiere decir algo, hermana. No, no, no sé yo si nos diera, porque aquí abajo está otro hermano que se llama Testigo, no sé si también él que se Yo lo, presente, no sé quién es. no, yo lo subí, pero, sí, aquí está, pensé que se había bajado. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Testigo de la fe. ¿Y a qué iglesia pertenece? Buenas noches. Ante todo, gracias por el espacio, por poder participar. Buenas noches a mis hermanos católicos. Mi nombre es Gonzalo y soy de Argentina. Hermano Martín, bueno, no, pues muchísimo gusto al hermanito argentino, me encantan los argentinos. Hermano Martín, está un chico que se llama Evangelista Anthony, que dice que él es pastor, que quiere subir, y me gustaría, no sé, usted es el dueño de aquí, me gustaría que nos diera, no sé, a cada quien 3 minutos para exponer un tema. ¿Cómo ve? Magnífico, Son, claro que sí. son dos Anthony, Anthony a secas y el otro se llama Evangelista Anthony. Ah, ya subió uno. Pero si pueden poner la cámara, si pueden poner la cámara. Sí, yo sí.
Yo sí la pongo. Hermano Martín, a mí me gustaría hablar de por qué ellos creen que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, o sea, ¿dónde dice la Biblia que nos dio esos libros, no? No sé. ¿Testigo No, es católico o qué? perdón. Mejor, donde la Biblia, que la Biblia diga que ella misma, la Biblia es palabra de Dios en la Exacto. Biblia, que la Biblia, 73 libros, es palabra de Dios. Así es que Excelente. evangelista, buenas noches, ¿a cuál iglesia pertenece? Buenas noches, Dios me les bendiga. Bendición. Pertenezco a la iglesia evangélica, especialmente a esa rama de la iglesia que cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos le mal llaman trinitaria, pero nosotros simplemente nos definimos como la iglesia que nace en Hechos capítulo 2. Estuve escudriñando el debate que estaban haciendo, estuve A prestando ver, atención. hermano, espéreme, discúlpeme que lo interrumpo otra vez. A ver, usted es cristiano evangélico, ya lo dijo, pero Sí, usted sí. es de las asambleas de Dios, es pentecostal, es bautista, nada más eso. Ok. Bueno, nosotros somos pentecostales. Ándele, Pero eso. hay una discrepancia entre la Iglesia Pentecostal Unida, Ujú. que es los comunitarios, y la Iglesia Pentecostal Evangélica, que algunos nos hacen llamar trinitarios, pero nosotros no nos definimos a nosotros mismos como trinitarios, sino que nos definimos como la Iglesia de Jesús, la que nació en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Bueno, Excelente. Bueno, el tema va a ser, especialmente el que dijo el hermano Martín Barrientos y se nos el tema. O sea, ¿dónde dice la Biblia que nos iba a dejar Cristo 27 libros? Ese es el tema. Adelante. Adelante. bueno, es que especialmente hay que entender una cosa. Hay muchos escritos que datan del tiempo de los apóstoles y los padres apostólicos, que son tiempos diferentes, ¿no? Los apóstoles, aquellos que conocieron a Jesús, y los padres apostólicos, la sucesión inmediata de los apóstoles. Luego de que los apóstoles ya parten, la mayoría es mártires, llega la rama de los padres apostólicos, y los padres apostólicos pues dejan una serie de escritos. Pero cuando se hacen los concilios, los más conocidos, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, se toman algunos textos que datan del mismo tiempo y se escudriñan a ver qué tanta validez tienen en el tema espiritual, porque hay muchos textos, y a eso hay que aclararlo, que son textos que tienen validez histórica, pero que no tienen o no gozan de tener revelación. A ese es el punto interesante. Entonces se reúnen una cantidad de hombres, obispos, ministros del Señor, y analizan libros que no solamente tengan contenido histórico, sino que también tengan algo llamado revelación, que gozan de tener revelación y que tengan coherencia, no solamente geográfica, sino que tengan coherencia bíblica, coherencia histórica, y que se tenga una validez del escritor que dicen ser. Porque, y aquí no quiero extenderme mucho, la mayoría de los escritores griegos de la época se valieron de la persona de Jesús para hacer sus escritos famosos, y por eso hay evangelios apócrifos, como lo sería el Evangelio según San Pedro, el Evangelio según San Felipe, el Evangelio según San Judas, por ejemplo, que recientemente se hizo muy popular. Pero la iglesia cristiana evangélica, una vez que se hace este estudio, se resultan ser unos 73 libros, la iglesia cristiana evangélica, que es una de las iglesias más autocríticas en su literatura. Y allí es donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente autocríticos en nuestra literatura. Se termina dando por entendido que de esos 73 libros, 9 de ellos no tienen la capacidad de revelación para pertenecer a la Biblia y pasan a un segundo plano, que son los libros deuterocanónicos, como se conocen. A ver, Entonces a ver, quedan los libros. a ver, espéreme hasta ahí, a ver, espéreme hasta ahí. Quería preguntar, Es pastor usted, ¿verdad? Usted es pastor, ¿verdad? Sí, sí. Ok, a ver, pastor, a ver, usted me está diciendo que en los concilios de los primeros cristianos ya mencionó, sí mencionó los concilios primeros.
esos cristianos que se reúnen para definir un canon, ¿eran de las asambleas de Dios cristianos o eran cristianos católicos? No, 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 porque fíjate una cosa, en el concilio de Constantinopla, cuando se realiza el concilio de Constantinopla, no es hasta allí que no existe una división religiosa. Y ese es el tema. Nosotros no podemos decir que la Biblia es de fragmentación católica o es de fragmentación evangélica o es adventista, porque para aquel entonces Ujú. no había el, el, o sea, no había ese sectarismo que ahora hay, sino que la iglesia era una sola y caminaba en la misma Por unidad. eso, a ver, por eso, pastor, pero mire, usted dijo, esos obispos, o sea, usted mencionó obispos, Porque, mencionó cristianos. no, Testigo porque le quiere decir algo también, a ver. escucha aquí rapidito. Sí. Fíjate una cosa, cuando yo te digo obispo, yo no te estoy hablando de los obispos de la Iglesia Católica actual. Yo te estoy hablando de los... Entonces, ¿quiénes eran? Pero presta atención. Sí. La Oye, iglesia comienza como el obispado que habla el apóstol Pablo, el obispado en Timoteo. Ese obispado que nosotros dejamos de usar esa palabra porque la iglesia católica se apropia de esa palabra, pero que nosotros entendemos que Pastor, la asignación pero del a ver, obispo es diferente. pastor, pero a ver, es lo que yo no entiendo. A ver, esos obispos, o sea, en la Biblia sí se mencionan los nombres, se menciona a Timoteo, pero esos obispos en los siglos posteriores, ¿me puede dar el nombre al menos de uno de esos obispos? No tengo los nombres ahora, si te Bueno, soy mire, realista. ahí le va, Eh, pastor, mire, nosotros sí tenemos los nombres, pero usted como es pastor, yo le voy a hacer qué bueno que es pastor y no es oveja. Yo le voy a hacer otra pregunta más elevada porque usted es pastor. A ver, No, ¿qué yo soy diferencia, una... a ver, claro, mire, ¿qué diferencia canónica tiene la Xapla de Orígenes a la Vulgata de San Jerónimo? O sea, cuando me dices la vulgata, me estás hablando de la vulgata latina. Sí, sí, pues la de San Jerónimo, porque no existe otro idioma más que el latín. A ver, ¿qué Ok. diferencia, fíjese bien, canónica, la Xapla de Orígenes, que estoy segura que usted sí la conoce porque es pastor, a la Vulgata latina de San Jerónimo? Latina, pues en latín, ajá. Bueno, básicamente es que este tema siempre va a existir, porque es un tema de transliteración. Mira, cuando nosotros hablamos de la Vulgata Latina, estamos hablando de que se toma de los lenguajes originales para hacer una versión latina en un lenguaje antiguo que sea más popular Sí, para los pastor, tipos de la sí, época. sí, sí, a ver, O sea, pastor, mire, te vale ser humilde. permítame, pastor, mire, o sea, eso que está diciendo, eso es correcto, porque pues ya las lenguas, la hebrea y la griega ya eran lenguas muertas. Pero pero, aquí la pero pregunta, también pero te voy mire, a decir una cosa, se pero la estaba de alguna pregunta no forma es esa, pastor. privatizando, de Sí, alguna forma se está bien, privatizando pastor, la palabra. pero esa no es la pregunta, mire. A ver, ¿sí sabe usted cuál es la exapla de Orígenes? No, si te digo la verdad, no tengo conocimiento para darte una respuesta Ah, tal y ok, cual como la... ok. Mire. Orígenes, usted sabe que había muchas recensiones, que estaba, por ejemplo, que el canon que del hereje Marción, que la Vetus latina, que la Vulgata latina, que la Septuaginta, etcétera, ¿no? Pero Orígenes hizo una exapla con 6 idiomas. O sea, es decir, esos mismos libros que hace Orígenes y que le llama exapla, ¿sí? Esos mismos libros son los mismos que contiene la Vulgata Latina de San Jerónimo, sin los apócrifos. Unos son los apócrifos y otros son los deuterocanónicos. eh, Entonces, Eh, pastor, mire, Eso es lo que... por último, Porque una... los 27 libros que usted carga en su Biblia nos los regala la Iglesia Católica y yo sí tengo nombres, pastor. Mire, el Papa San Damaso primero, no, yo sí Qué bueno tengo es nombres. hermana Betty, Sí, él lo veo, permítame, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su ¿De nombre? quién? El suyo, Ah, Anthony. Anthony. Va a hablar conmigo. Este, Perfecto.
¿cuándo son retirados? ¿En qué concilio son retirados los deuterocanónicos? Pues no tengo, le repito la pregunta, ¿en cuál concilio se han retirado según usted los No, libros no, y sus no, separados? no, no, eso no se puede. Yo Que le hice una responda él. pregunta. Usted me tiene que responder. No, pues, porque es que mira, es que hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy importante. No existen fechas cuando nosotros estamos hablando de la discrepancia religiosa de la época. Mira, yo me leí 3 libros de la historia de la iglesia. Cuando me iba leyendo el segundo libro, me daba cuenta de la discrepancia que hay entre uno y otro. Y cuando tú vas a la editorial, te das cuenta de que uno de los libros que yo me estaba leyendo estaba escrito desde el protestantismo y el otro estaba escrito desde la Iglesia Universal, conocida como la Iglesia Católica. Entonces, si yo te digo a ti, mira, los libros deuterocanónicos fueron separados en el Concilio de Nicea, tú me puedes decir a mí, no, pero es que yo creo que eso fue después del Concilio de Nicea, fue en Dígame los que tiempos de... cuándo. Dígame No, cuándo quitaron los deuterocanónicos, porque los quitó el protestantismo, no la Iglesia Católica. ¿y por qué los quitó el protestantismo? Le pregunto yo a usted. No. Yo le puedo Contésteme. contestar. ¿Cuándo? O sea, sea serio. ¿Cuándo los quita? No No sabe, sabe si mira, a mí me da mucha pena, o Hermana, sea, que diga que es pastor, no permítame, sabe. permítame. ¿Sabe cuándo los quitaron? ¿Cuándo los quitaron de la Biblia de Ginebra? ¿Me lo puede decir? ¿Cuándo los quitaron de la No, King no le puedo James? decir, respóndame usted. ¿Cómo? Respóndame usted. Entonces, usted no sabe. No, pero es que eso es muy fácil. Si yo hago preguntas que se condicionen a mi conocimiento, le aseguro que ustedes no me van a responder algunas que yo puedo hacerle con Óigame. respecto a mi Hermano Martín, conocimiento y a No, lo que yo óigame. ofrezco ahora mismo. Pero Permítanme, por favor, mi ¿Me hermano. permiten? hermano ¿Me Martín, permiten algo? Es que, mi hermano, él va de aquí para allá, de allá para acá. Anthony, yo quiero ser serio con usted. Por eso yo le pregunto, usted es el que dijo, es que es por discrepancias y que por asuntos históricos y que compaginaran con la Biblia. Eso es falso. Eso no fueron los criterios. Ortodoxia que fueran utilizados por la mayoría de la iglesia y que hubiera sido escrito por uno, por un apóstol o por uno de sus círculos. Esos eran los criterios. Entonces, si usted viene a decir que habían Pero cuando, mira, discrepancias, vamos ahora, no, vamos ahora. permítanme, Pero contésteme lo que le pregunté. pero déjame hacerte una pastor, pregunta después, a ti. No. pastor, después el Yo hermano le voy a Martín dar pido yo, datos. por favor, Yo le voy a vamos a dar mantener la datos. línea de respeto. Yo le voy a dar ¿En qué, datos. Pero en qué usted parte de la dígame si escritura? sabe o no sabe. Escucha, la Biblia dice vamos a hablar no de no. forma histórica, vamos a hablar de forma Pastor, bíblica. sea humilde, No, pastor, no, sea no. humilde, pastor, no Diga pierda si la sabe humildad. sí o no. Nosotros entramos al debate es para hablar con Biblia, porque la historia puede ser muy manipulada, No. pero la Pastor, escritura es veraz. Y No, aquí hay, yo le voy a aquí está claro. enseñar ¿me libros. permite? Yo le Pero voy es a que enseñar libros. tú me enseñas Hermano ¿Me Martín, quiero hacer una permite? pregunta. que no te puedo enseñar 5 libros del protestantismo, el Permítame. protestantismo Le inglés, voy a el decir, protestantismo le voy, español. O le sea, voy a, le es voy a muy decir fácil, algo. es muy Hermano fácil darte, Martín, ¿Sabe cuál es es muy esta hermano, Biblia? ¿Sabe cuál es escucha, esta Biblia? darnos la razón cuando nosotros utilizamos nuestra línea editorial. Eso es muy sencillo. ¿Sabe cuál es? Pastor, O sea, gano un debate, pero utilizo la línea editorial que yo deseo utilizar. pastor, Línea hermano editorial. ¿me Martín, escucha un segundo? ¿Me Permítame, escucha un línea segundo? editorial. Quiere Su usar, merced, diga. tengo una cómo se pregunta, Ok. escribió hermano la Martín. Biblia del erudito Anfitrión, Edilberto ¿me López. permite, anfitrión? Quiere ¿Me usar, permite? permítame, quiere usar el libro, La Fuente del Nuevo Testamento del erudito protestante Raúl Saldívar. Quiere usar a F.F. Bruce, quiere usar Historia del Cristianismo
Historia de la literatura cristiana antigua de Justo González. ¿Sabes qué quiero usar? Entonces, La Biblia. Quiero usar la Biblia. entonces, usted me está La diciendo Biblia. de editorial. Eso es lo que quiero usar. Ahora, La palabra. ahora, para no perder mi tiempo con usted, ya le voy a dar, Y para, ya le voy mira, a dar, ya le voy a dar la palabra. Usted no escucha, usted no a sabe, veces Hermano usted Martín, no quiero hacer una sabe. pregunta. Permítame, solo cuando nos hacemos solo lo voy a, usted no sabe, Anthony, usted sea serio y diga no sé. ¿Cuándo quitan los deuterocanónicos de la King James? Lo quitan en 1626. Porque sí los tenía. ¿Cuándo quitan los deuterocanónicos de la Biblia de Ginebra? 1640. ¿Cuándo la quitan de la Reina Valera? Aquí le muestro la de 1569 de Casiodoro de Reina y que tiene los deuterocanónicos en 1825. Entonces, cuando la hermana Betty le hizo una pregunta seria, usted se carcajeó. Entonces, si vamos a hablar del canon, ¿cuál era la pregunta? ¿Usted tiene alguna cita bíblica que diga que la Biblia es palabra de Dios? Biblia completa. Si la tiene, déla. ¿Alguien más que vaya a hacer la pregunta? ¿Que vaya a participar? Si me Mi permite, hermano testigo quería hablar. Sí, mi hermano. quería participar con el pastor Anthony. No sé si me puedo dirigir a usted de pastor, si no le incomoda. ¿Está bien? ¿Me puedo dirigir a usted de pastor? Pastor Anthony. Bien, quiero hacer un razonamiento no muy largo para no extenderme mucho. ¿Usted acepta que hubo un concilio en donde se definió un canon, o usted eso no lo acepta? Para ver en dónde estamos y poder tener un punto de partida. ¿Usted acepta que Ok, hubo un perfecto. canon en donde un concilio en donde se definió un canon, o no lo acepta? ¿No está de acuerdo con esa afirmación? Es más, es que estamos muy de acuerdo que durante toda la historia de la Biblia y durante toda la historia de la iglesia, después de los padres apostólicos, se estuvieron haciendo diferentes reuniones locales, regionales, hasta llegar a los concilios más conocidos para manejar un canon de la Biblia. Pero no solamente hasta allí, sino que luego, después de eso, en el protestantismo alemán, protestantismo inglés, se seguía teniendo los mismos debates de cuál era el canon correcto para la escritura. Ok, sí, eso es cierto. Ahí le doy la derecha en que se seguía, ¿no? En las comunidades primitivas cristianas había un debate. Ahora lo que yo quiero preguntarle es, ya llegamos los dos a un punto de partida que es la aceptación de que hubo concilios en donde la iglesia ha debatido y ha incorporado ciertas listas de libros que se conocerían como canónicos en un futuro, que son los que tenemos hoy en día. Ahora, esa iglesia que se reúne en esos concilios, ¿qué iglesia era? Esos obispos, ¿de qué iglesia o denominación eran? A ver si estamos de Es acuerdo que, acá. ve, aquí nace el mayor de los problemas. Pensar o creer que la iglesia en un inicio tenía una denominación, cuando la iglesia no tenía denominación. No tenía La iglesia denominación. no Usted era leyó a Ignacio de Antioquía en el año 107, que fue el primero del cual tenemos documentación que la ha dicho que iglesia. la iglesia es Mira, católica. quiero que entiendas una cosa. La iglesia vive en ese momento coexistiendo con diferentes ramas de pensamiento, pero coexiste, No, coexiste. hermano, le pido permiso para dar una corrección. Esa idea protestante de que nosotros somos todos hermanos pero tenemos alguna pequeña diferencia, no existe cuando uno va a la patrística y a la historia. Si usted ha leído patrística, se hubiera dado cuenta de que no existe tal cosa como, bueno, yo me junto con vos, tenemos una pequeña diferencia, pero somos todos cristianos, creemos en un mismo Dios. La realidad no era así. La realidad era mucho más finita. Por eso es que se peleaban en los distintos concilios. ¿Se fue? No. Y ha habido, ok, y ha habido distintos concilios donde se ha declarado hereje, por ejemplo,
Arrio, Nestorio y demás, justamente porque no se compartía esto que usted está planteando. Ahora, la iglesia sí tenía una denominación, por así llamarle, que era la iglesia católica. Fue el primero Ignacio de Antioquía en el año 107. Si usted está de acuerdo con esto, podríamos pasar a un paso siguiente y ya con esto termino para darle el pie a otro hermano. Le quiero mostrar una pequeña fuente que tengo, no sé cómo poder hacer para dar vuelta a mi cámara. Creo que es acá. Ahí está. Le quiero mostrar a este teólogo, historiador, Philip Schaff, o Philip Schaff, ¿no? Que fue un teólogo historiador presbiteriano, es decir, protestante como usted, pastor, educado en Alemania, siendo doctor en la Universidad de Berlín. Mire lo que dice en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, del año 1975, en su volumen 3, capítulo 9. Dice que el concilio de Hipona del 393 y el de Cartago del 397, bajo la influencia de Agustín, que asistió a ambos, fíjense lo que hicieron la Iglesia Católica en el concilio de 393 y del 397. Fijaron el canon católico de la Sagrada Escritura, incluyendo los apócrifos. Cuando un protestante dice apócrifos, se refiere a los deuterocanónicos del Antiguo No, Testamento. Esta decisión de la Iglesia, por más que usted diga que no, pastor, es un historiador presbiteriano, un teólogo, teniendo un doctorado en divinidad el que lo está diciendo. ¿Usted niega que esto sea cierto? escúcheme. Cuando la iglesia llega a Acá está mi entender cuál es fuente. la diferencia entre un apócrifo y un deuterocanónico, las cosas van a cambiar, van a caminar por el rumbo correcto. Pero mientras la iglesia no entienda y que ustedes, porque es que ese es el problema. Si nosotros debatimos, estamos debatiendo, ¿no? Y nosotros estamos intentando hacer un debate y armar un debate. Y por encima de la escritura ponemos nosotros la historia y que la historia que escribimos con nuestra propia línea, que ese es el gran problema. Pastor, ¿sabe por qué tenemos que recurrir a la historia para cuando hablamos de canon? Porque no existe la Biblia. No hay tal cosa como Biblia para el tiempo en el cual nosotros estamos centrados y parados en el plano histórico. Nosotros si no podemos discutir a ver qué dice la Biblia en el año 170 después de Cristo, porque no hay tal cosa como Biblia. Beba, a usted le doy, Betty, la palabra. El hermano Yo quería Martín, hacer no, una no sé si el pregunta. hermano Martín me quiera dar la palabra. Sí, mi hermana, claro que Ok. sí. Pastor, mire, yo le voy a decir algo con todo respeto, ¿sí? Yo no soy pastora, yo soy una bilaica como el hermano Martín, pero a nosotros sí estudiamos, nosotros sí nos gusta estudiar. Mire, hay un libro que yo no sé si usted conozca, que es de Gonzalo Báez Camargo, nada más dígame si lo conoce sí o no a Gonzalo Báez Camargo. ¿Sí lo conoce? Debe de conocerlo porque él es un historiador y es un erudito protestante, no es católico. Mire, aquí le voy a poner, a ver si se puede así rápidamente. Yo tengo este libro, pero no sé dónde lo tengo. Mira, así se llama. Se llama Breve Historia, el canon bíblico del erudito protestante Gonzalo Báez Camargo. Bueno, en la página 25, pastor, Gonzalo Báez Camargo dice lo siguiente. Dice que Sociedades Bíblicas Unidas, por cuestiones de dinero, por 5,000 libras esterlinas, le retiraron de manera oficial los 7 libros deuterocanónicos. Eso lo dice su erudito protestante, no es católico, ya murió. Él era mexicano. Léaselo, por favor. Son muy poquitas páginas. Está muy fácil que lo baje por PDF. Y le voy a decir algo más. Se llama Breve Historia del Canon Bíblico. Y luego, él también dice ahí en la página, creo que en la página 18, si no recuerdo, dice ahí lo siguiente. Dice él que no es igual decir apócrifos. ¿Ya se fue? ¿Por qué ¿Sí? se fue? Ah, no, No, ahí ahí está, está. perdón, ahí está, ok. Sigo Y acá, le, sigo acá. y le voy a dar otro dato de ese mismo libro de Gonzalo Báez Camargo, Pastor. Gonzalo Báez Camargo dice
que es una forma corriente de llamarles a los deuterocanónicos apócrifos, porque los apócrifos son unos y los deuterocanónicos son otros. Entonces, el erudito protestante Gonzalo Báez Camargo está afirmando, porque aparte es historiador, él está afirmando que la Biblia protestante en sus inicios, que ya le enseñó el hermano Martín Barreto, también yo lo tenía, pero yo la regalé, yo le llamo la primera y Biblia de la Reforma, que es la Biblia del Oso. Esa Biblia del Oso venía enterita. ¿Y quién hace esa traducción? La hace un sacerdote católico que apostata de la Iglesia Católica, ¿sí? Y hace su traducción que yo le llamo la Biblia de la Reforma. Esa Biblia está enterita como la Biblia católica hoy. Así se va caminando hasta, eso fue por el año 1500, en el 1569 para ser exactos. En el año de 1609, por ahí, se sale otro católico de la iglesia que se llamó Cipriano de Valera, toma esa Biblia del Oso entera, hace su traducción, pero ahora sí los libros ya se los ponen apéndice. La van cargando ustedes una Biblia entera hasta el año de 1825, de manera oficial, por dinero, ustedes le retiran esos libros a la Biblia. Entonces, yo le sugeriría, pastor, con todo respeto, que si usted pastorea una congregación, tiene que estar bien empapado de dónde viene la Biblia que usted carga, porque usted es pastor, o sea, usted es una persona seria, y usted a sus ovejas no les puede mentir. Ahora, si dice usted, es que en los concilios, primeros concilios éramos cristianos. No, ustedes no existían, éramos nosotros. Porque, a ver, San Jerónimo era católico, que es el que hace la Vulgata, ¿sí? Bueno, te hago una pregunta. Sí. Me decías que la Biblia, como nosotros la conocemos, fue un regalo de la Iglesia Católica. Claro. ¿Mantienes tu palabra con respecto a eso? Sí, claro. Y mire, y le voy a decir rápidamente por qué, pastor. Le voy a decir por qué. Porque en la Biblia yo no encuentro el texto bíblico donde diga Cristo, les voy a dejar una Biblia. Si lo encuentra, usted démelo, porque yo soy una oveja. Usted es pastor. Si usted encuentra esa cita, démela. Aquí la busco rápido. Le hago otra pregunta interesante. Sí. ¿Dónde en cualquier de las cartas, bien sea las cartas paulinas, es más, para que no debatamos, solamente desde mi punto de vista, utilizan también sus libros deuterocanónicos y sus libros apócrifos? ¿En qué parte de la Biblia, como se conoce, aparece la palabra catolicismo o católico? Bueno, pastor, mire, con todo respeto no es el tema. Si quiere, mire, vamos a finiquitar este tema y yo con todo gusto, si el hermano Martín nos da permiso, permítame, pastor, mire. Déjame te enseño. Libro de los Hechos. No, hermano Martín, ayude, por favor. No es el tema. 9:31, libro de los Hechos. Sea serio. Es que no es el tema, o sea, mire, hermano Martín, mire, si dice el pastor yo ya no puedo con este tema, correcto. Si usted dice honestamente, ¿sabes qué, Betty? Yo no puedo ya con este tema del canon bíblico, entonces pasamos ahora sí a hablar de la Iglesia Católica. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué le parece? No, hermana, pero yo tenía una pregunta para el pastor hace rato, no sé si me permiten. No, pero espéreme, y yo apago mi micrófono, ¿sí? Ahora, mire, yo nada más quiero que él diga, yo ya no puedo con este tema del canon bíblico, no tengo cómo demostrar que mi iglesia cristiana le regaló la Biblia, tampoco tengo cómo demostrar que en la Biblia dijo Cristo que nos dijo. Entonces, si él da por terminado esto, entonces ya le doy el pase a los hermanos y a él también. ¿Qué le parece, pastor? Encienda el micrófono. Su micrófono porque no lo escucho. Ahí está Antonio Apologeta, hermano Martín, ¿quiere subir? Sí, pero dialogue usted y luego se agote el tema porque Claro. él no Excelente.
Pastor, mire, con todo respeto, mire, yo veo, o sea, le digo, o sea, y le pido perdón si falto a la caridad, pastor. Yo veo que usted no conoce de este tema, o sea, usted no conoce las recensiones que había en los primeros siglos del canon bíblico. Usted, o sea, si yo le hago preguntas sobre la Vetus Latina, sobre la Exapla de Orígenes, usted con todo respeto no sabe. Entonces, es mi última pregunta. ¿Quiere seguir con Mira, este tema del canon, mis pastor? ¿O estimados, lo dejamos ahí? ok, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Sí, verdaderamente ha sido un tema bastante profundo. Entiendo que ustedes tienen una percepción histórica muy diferente a la nuestra. Es imposible debatir bajo esta diferencia de editoriales y un montón de Ok. cosas. Si ustedes se quieren dar por ganadores, pueden hacerlo. Eh, No, 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 pastor, no. pero Yo no digo que yo gané. No. quiero ser coherente con esto. Ujú. Escuchen una cosa. Por encima de todos los argumentos humanos está la palabra del Señor. Amén. La palabra como la conocemos, por encima de todo argumento humano. Y la palabra dice que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Así que desde ese punto de humildad, yo me retiro de este debate. No, Desde la pero antes que humildad se del retire, Señor. pastor, Espero, pastor, eh, pastor, puede decirme, hermano. disculpe, antes que se retire, por favor, discúlpeme. Mire, yo siempre lo he dicho, yo estoy aprendiendo y yo quiero seguir nutriéndome y quiero seguir aprendiendo. Pero de tantas cosas que quedan en el aire y que no, con mucha humildad no puedo responder, yo quisiera de que si hay una literatura protestante o evangélica de ese siglo, siglo cuarto, siglo quinto, que usted me pudiera dar de referencia para yo estudiar, que me la dé por favor aquí. Ok, perfecto. Mi estimado, yo puedo seguirte, te lo puedo enviar por PDF si te es mucho más fácil. En verdad, si te No, pero digo que ahora mismo no recuerdo literatura escrita en ese siglo, hermano, que no te hable puedo, de no lo que usted está puedo, mencionando, de que la Iglesia Católica no fue la que cerró el canon. Entonces, si hay una literatura de ese siglo que diga, o de algún obispo o pastor evangélico que diga, la Iglesia Católica no es la verdadera, o la Iglesia Católica no cerró el canon lo hizo o lo cerró, o la colección de los libros lo hizo la Iglesia Evangélica, o la Iglesia Evangélica Pentecostal. Deme referencia a un mira, libro de eso, por favor. no, si ustedes quieren llevarse el trofeo de haber hecho la Biblia, No, no fue es cuestión de un trofeo, montón. hermano. Pero, o No es sea, cuestión de es que trofeo. Yo parece quiero que el aprender. debate, parece que el No, yo no debate soy se debato, yo no debato. tiene Yo no con la debato, yo estoy Biblia. aprendiendo. Cuando todos los que estamos acá estamos, creo yo, pensaría yo, conscientes que la Biblia no es un libro hecho bajo la revelación de un hombre, sino bajo la revelación de Amén, nuestro Dios. Entonces, amén. si lo que estamos Es Dios. debatiendo es quién hizo la Biblia o quién la compuso, yo creo que hay No, algo por encima de la historia, y a ese algo por encima de la historia, para mí, es la cobertura, la voluntad del Señor que fue hecho así. Mi hermano, bueno, Pues para Simplemente. los ilustrarlo No hay más, eruditos, deme los una literatura, eruditos, deme un libro, hermano Jan, yo hermano quiero, Jan, mire, yo quiero preguntar algo. los eruditos protestantes no opinan como él, ¿eh? No dicen lo mismo, ¿eh? No, no, El hermano Martín y yo le dimos referencias de eruditos a protestantes, ver, no pastores ahí de aquí de la esquina, hermanitos. Adelante. hermana, yo quiero Van a ver preguntarle por qué. algo. ¿Por qué no me dejan ustedes cuando se van las víctimas? Ya no puedo hacer nada. Pregúnteme a mí, Oiga, hermano. hermano Martín, nada más para los que están ahí no abajo, diga, hermano Martín. no diga la palabra víctima. Ya dos veces van haciendo la pregunta de la palabra católico. Entonces yo creo que es importante decir que la palabra católico es un adjetivo que San Ignacio de Antioquía en el año más o menos del 70 al 107 se sabe históricamente que quién fue que le llamó por primera vez a la iglesia cristiana católica. Le dio el adjetivo de católica, que significa universal y que por supuesto encontramos referencia en Mateo 28:19, donde dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces él hace el envío a quién, a la iglesia, ¿a dónde? A todo el mundo. Yes. Entonces, eso es fácil de refutarlo y felicidades, hermana Betty, excelente. Lo del canon,
es irrefutable. Y quiero comentarles que ahorita estaba viendo un en vivo de un protestante donde mencionaba al hermano Martín. Ahí estaba Joel Moody, estaba Tober, sí, un montón, mencionando al hermano Martín, a la hermana Betty. Y yo digo, ¿por qué no tienen el valor de venir acá? Acá donde estamos nosotros realmente. Porque ahí usted, el hermano Martín, está consciente de que alguien huyó del debate conmigo, que yo me presenté y estuve ahí formalmente a la hora que quedamos y que huyó del debate. ¿Por qué cuando estamos aquí no se hacen presentes? Esa es la pregunta, ese Hermano es yo Martín, lo que me pregunto. mire, cuando el pastor dijo, yo soy pastor, dije yo, uy, hasta los ojos me brillaron, ¿no? Qué padre, o sea, yo voy a hablar con él de temas un poquito elevados, él sí va a saber. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo fuera protestante y si yo fuera pastora, oye, yo me meto a una escuela de teología, ¿no? Yo me meto a estudiar historia, porque imagínate que las ovejas me pregunten, o sea, me hagan esas preguntas, hermano Martín. Yo no, si no saben qué, no, aquí es por fe. No, 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 o sea, tienes que dar respuestas. Mi hermana Betty acaban de subir dos hermanos, allí usted puede darles la bienvenida. A ver, hermanito, primero subió Dios usará. A ver, que se presente su nombre, de dónde es y a qué iglesia se congrega. Paz y bien, buenas noches, ¿me escuchan? Sí se escucha, buenas noches. El hermano Diego Armando, soy estudiante de teología, soy cristiano católico y bueno, yo ya iba a acostarme y por cosas de la vida, ¿viste? Yo empecé mi estudio teológico con los concilios. Sé perfectamente cuántos concilios hubo en toda la historia y bueno, mi punto de vista es esto. No es porque yo sea estudiante de teología me voy a sentir más grande que usted o que los demás. No, negativo. Uno no puede hablar de teología si no Se menciona... escucha muy despacito, hermano. Abajo, quizás ya están todos dormidos en la casa. Sí, mira, aquí todos dicen que se escucha. No, de Ahí hecho me también yo. escuchan. A ver, hable. Ahí me escuchan. Ahora sí, hermanito. Me escuchan. Pasa que uno no puede hablar yo soy estudiante de teología, pero uno no puede hablar de teología sin mencionar la Sagrada Escritura, tradición y magisterio. O sea, ¿qué nos enseña la teología? Es profundizar la Sagrada Escritura. Luego de ahí ya parte la hermenéutica. Uno tiene que entender gracias a qué existió la teología. Primero la hermenéutica nos enseñaron los grandes padres de la iglesia. Yo empecé con los grandes concilios. Hubo 4 grandes concilios. Si vamos a hablar de los concilios, como mínimo uno necesita 3 horas para debatir con una persona. Porque si vamos a hablar del año 67, hubo 21 concilios en la historia y 4 concilios grandes. Entonces uno no puede subirse, hermano, si no tiene fundamento. ¿Cómo yo me voy a subir en un live y si yo no tengo fundamento? A mí me dio pena ese hermano porque le he visto temblar su lengua de no saber nada. Entonces, ¿para qué te vas a subir en un live si no sabes nada? O sea, bueno, nosotros tenemos la dicha de que Dios nos dio esa dicha de ser cristiano católico, pero tampoco por eso, bueno, a nosotros la teología no nos enseña a ser más superior que los demás. La teología nos enseña a saber escuchar. A mí me encantaría hablar con ese hermano, debatir con él en este live o en mi live o en lo que sea. No busco seguidores, pero si vamos a hablar de los concilios, vamos a tocar los 21, todos los concilios, y punto por punto, año tras año. Porque a mí me dio pena, sinceramente, yo le he visto temblar a su lengua, no tenía respuesta. O sea, es mejor decir, bueno, no sé y punto. ¿Para qué querer refutar algo si no tenés fundamento? O sea, nosotros como cristianos católicos, día a día nos formamos. Yo repito, la teología a mí no me enseña a ser superior que los demás. Nos enseña a saber escuchar, punto 1. Y con esto cierro. No puedo hablar de teología si no menciono la Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Es simple. ¿Por qué? Porque la teología te adentra a la Sagrada Escritura y entender. Y de ahí están las terminologías, porque hay muchas ramas en la teología de cómo entender esto. Y bueno, ahí te das cuenta que hay muchas personas ciegas, estamos muchos cristianos católicos ciegos, y esto a los laicos. Vamos a prepararnos, hermano, porque va a llegar un día
que la Iglesia Católica está muy zarandeada porque a través de esto vivo, muchas cosas la gente se despiertan y entró el hermano que sabía bien que le iba a refutar. Y yo quería hablar con él en los concilios porque yo empecé mi estudio con con los grandes concilios y hubo 4 en la historia. Y yo, bueno, gracias por el espacio y le doy espacio a otra persona. Hermano, a ver, pero espéreme, Porque espéreme, yo tengo unas preguntas ¿cómo se llama usted? puntuales. ¿Por qué son tan buenos en los temas extrabíblicos? ¿Y por qué los temas bíblicos son Espérame, tan chico, evasivos? espérame, chico, Y la espérame. pregunta es para usted, Hermanito, puntualmente para usted, Tranquilo, ya que ya chico, es tan animalito. tranquilo. Sea educado, tranquilo. Aquí no estamos peleando. Estoy siendo educado, igual de educado que han sido ustedes. Ya le No vamos a estaban dar burlando el espacio. pastor. Ya le vamos a O no dar estaban burlando el pastor. Él se está a Bueno, ver, que diga su nombre, chico Tony, que diga su nombre y que diga dónde se congrega. ¿por qué tengo que decirle dónde me congrego? No entiendo Entonces esa bájalo, parte. hermano, porque no sabemos si es un No, troll, ¿por si qué no, no, tengo no, que, si por qué no, tengo que decirle así dónde son me ellos. congrego? Es un troll, no tiene Es un paz. troll. Le voy a comentar algo. Yo tengo un hermano que es protestante y otro Sí. hermano que es católico. Aunque le demos toda la Biblia de memoria, no le interesa. Y mi hermano Joaquín le decía, mira, para que hables conmigo sobre Biblia, primero, tenés que traer Biblia. Segundo, tenés que traer paz. Si no traes Biblia o no traes paz, no vengas. Entonces, eso Hermano es lo que viene. Barrientos, pero a ver, objetivamente, ¿quién se burló de quién? ¿Verdad que él fue el que se burló Él se de burló mí? O cuando sea, él se sí, burló de mí y él cuando se yo le hice burló la de usted. pregunta. Él se burló de usted. Es que, Bueno, hermanos, perdón, es que el problema es que el pastor, él no tenía conocimiento acerca de lo que es la teología del catolicismo. Hermano Martín, yo le quiero preguntar, o sea, yo estudié toda mi vida en escuela católica, en una escuela de monjas, sí, y recibía catecismo, pero ahorita que se me están viniendo los recuerdos acerca de todo lo que mencionó la hermana, o sea, yo recuerdo que alguien mencionó que la iglesia primitiva era la que tenía ya la Biblia, ya la Biblia ya estaba, y que la Biblia fue por Constantino, no, perdón, Martín Lutero, o sea, porque Damaso primero era el que la tenía suprimida, o sea, yo no recuerdo muy bien exactamente esa historia. ¿Podría, por favor, acordarme? de Lutero dice que si la No, iglesia de escondió Damaso primero, o sea, no entiendo, Damaso primero, ¿era de la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva era antes de la iglesia católica y después nació la iglesia católica. No, ¿le quiere responder, hermana Betty? Claro, sí, con mucho gusto. A ver, mire, para empezar, hermanito, la iglesia es una. La iglesia es una. O sea, Cristo tiene una esposa, él no tiene 2 esposas. Ahora, antes del Papa San Damaso, estamos hablando de la Damaso iglesia. primero. Hermano, a ver, mire, el Papa San Damaso I ya estamos hablando allá del siglo IV, pero aquí la pregunta es, ¿antes del siglo IV había ya los escritos? La respuesta es sí. Existía Sí, la sí. Septuaginta, hermano. Mire, Sí, existía sí, la yo recuerdo todo eso, hermana, exacto, yo recuerdo todo eso. Mi O sea, hermano, deje que la hermana desarrolle, por favor. Ella le va a desarrollar el tema. Mire, antes del Papa San Damaso I del siglo IV ya estaban las escrituras, pero no tenemos todavía una Biblia, hermano. No tenemos la Biblia como la tenemos ahorita. Mire, había muchos cánones, sí es cierto. Mire, por ejemplo, el hereje Marción, que estamos hablando del siglo I, que conoció a los apóstoles, sí. Él hizo un canon, hermano, pero ese Era un listado, no un era listado. cerrado. Sí. Sí. Pero ese listado, él no aceptaba algunas cartas de Pablo. Ahora, San Atanasio tenía también un listado, pero San Atanasio omitía el libro de Esther.
tenemos también varios cánones, que el canon alejandrino, que el canon, no recuerdo. Códices, Tenemos eran 4 los códices. códices. Perdón, sí, los códices, exacto, hermanito. Pero, a ver, tenemos otro que es la Vetus Latina. Y así hay muchos cánones. Pero el canon definitivo, mire, a unos les faltaban libros, a otros les sobraban. Por ejemplo, la Septuaginta contenía más de 51 libros, incluyendo apócrifos y deuterocanónicos, hermano. Y nunca nadie dijo, este es apócrifo, este es canónico, este es protocanónico, ¿sí? Ahora, el Papa San Damaso I, ahora sí, de forma definitiva, dijo, a ver, aquí son 73 libros y punto. De ahí nace la mentada Vulgata Latina de San Jerónimo Católico. Esa Biblia esa Biblia es la Biblia oficial de la Iglesia, y eso lo dice Trento, ¿sí? ¿Y por qué Trento? Ya en el año 1500, muchos protestantes dicen que ahí empieza el canon de la Iglesia Católica. No es cierto. Lo que pasó en Trento fue que se dogmatiza. ¿Por qué? Porque un sacerdote católico quería retirarle libros a la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, Martín Lutero quería mutilar la Biblia no solamente del Antiguo Testamento, hermano, también quería quitarle libros del Nuevo Testamento, a saber, Judas, Santiago, Apocalipsis y no recuerdo cuál otro. Entonces, cuando la Santa Iglesia ve que quieren mutilar esa Biblia, que de manera oficial se cierra en Roma, en el Concilio de Roma, entonces, ¿qué es lo que la Iglesia hace? La Iglesia se ve en la necesidad de dogmatizarla, es decir, ¿qué es un dogma? Un dogma es algo que de forma definitiva sí o sí tenemos que aceptar, es una verdad de fe que tenemos que aceptarla. Entonces dijo la Santa Iglesia, a partir de hoy nadie le quita ni nadie le pone. Canon cerrado de forma dogmática. Ya estaba cerrado en el Concilio de Roma, ¿sí? Eso ya estaba cerrado, pero se dogmatiza en Trento. Por eso nosotros los cristianos No, tenemos un canon. se anatemiza. Sí, Sí, también. Podía, por ejemplo, San Víctor, hay otros personajes que no aceptaban deuterocanónico, pero lo que hace es anatemizar, no cierra el canon Trento 1546, lo anatemiza. El que no aceptara los que estaban en la Vulgata fueran De anatema. anatemas. Exacto. Entonces, de ahí para allá nadie los podía negar, solo los anatemas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros enseñamos. Pero sí, habían listados, claro que sí, antes, pero no había un canon cerrado. Entonces, Hermano Martín, sí, mi hermana, continúe. aquí está un hermano que se llama Juan González García y quiere participar. Aquí está arriba. Que diga Sí, a es cuál católico. iglesia Es es católico. Sí, pero mi hermano Juan, ya le voy a dar espacio, permítame. El hermano hizo una pregunta y quiero que él me lea. Quiero que él me lea. Acá tengo 2 libros para que él me los lea. Aquí lo tengo. Vamos a pedirle al hermano que me lo lea. El hermano que preguntó. Uf. Voy a poner el teléfono para que él me lo lea. Quiero ver aquí. Voy a poner el teléfono para que él... Ay, no sé qué hice. Acá está. Para que él me lea estos datos. Él preguntó si el Papa San Damaso había ocultado la Biblia y si Lutero se la dio al mundo. Yo le voy a demostrar que son... Aquí lo va a leer él. Vamos a ver. Dice... Dice, permítame, acá está. Aquí está. Dice, A ver, ediciones de la Biblia de las cuales 198 estaban en el idioma. aquí. Ok. Dice,
Países que quejaban del yugo de Roma. Sabemos que habían distribuido ediciones de las Sagradas Escrituras entre la población. Ahí continúe. En total, para el útil folleto de MCL sobre el tema, 626 ediciones de la Biblia, de los cuales 198 estaban en el idioma del lacaido. De laicado, habían 600 laicado, ediciones, habían salido de 620 ediciones de la Biblia. Sí, Léalo. habían salido de la imprenta con la aprobación y a instancias de la Iglesia en los países donde reiteraba supremantes de que la primera versión protestante de las escrituras se enviara al mundo. Versiones vinculadas a Inglaterra era quizás el país peor se encontraba en la época de la Reforma en materia de versiones vernáculos de la Biblia. Muchos reinos católicos le habían superado en la tarea de dar a conocer la palabra sagrada de esos países. Permanecieron católicos, Inglaterra se hizo protestante. Permítame. Dice que habían 600. Sí, 600, dice, de las cuales, dice, 198 estaban, dice, en el idioma del laicado. Dice, en Italia había más de 40 ediciones de la Biblia antes de que apareciera, dice, antes de que apareciera la primera versión protestante. Más de 40 en Italia, dice, antes de que apareciera la primera versión protestante, comenzando en Venecia en el año 1471, y 25 de ellas estaban en idioma italiano antes del año 1500. Con la expresa autorización de Roma, dice. En Francia había 18 ediciones antes de 1547, la primera de las cuales apareció en 1478. España comenzó a publicar ediciones en el mismo año y produjo Biblias con la plena aprobación de la Inquisición española. Entonces, aquí podemos ver que habían 626 y este es el libro donde obtuvimos la Biblia. Ahora lo vamos a ver del libro No todo el que me diga Señor, Señor. sí. Aquí podemos ver la misma información en otro libro. Dice, los que piensan que antes de Martín Lutero no existían traducciones de la Biblia están equivocados. Antes de que él tradujera la Biblia al alemán, la iglesia tenía 626 ediciones de la Biblia o trozos de ella, en 26 diferentes lenguas europeas y en ruso. Por ejemplo, existía la Biblia Exapla del 240, la de San Jerónimo, la Vulgata del 390. Había 30 ediciones de la Biblia completa en alemán, antes de la versión de Lutero en 1534, 9 antes de que él naciera, dice. Había 62 ediciones de la Biblia autorizadas por la iglesia en hebreo, 22 en griego, 20 en italiano, 26 en francés, 19 en flamenco, 2 en español. La Biblia alfonsina del sabio Alfonso, año 280, y la Biblia de Casa de Alba, 1430. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar libros, eso, por ejemplo, estaba el monje Caedmon en el siglo VII, año 600, traduce al inglés. Estaba Beda el Venerable, siglo VII, y Caedmon está en el octavo, al inglés. Por tanto, usted lo acabamos de ver de 2 libros. Entonces, eso es un mito que la iglesia había ocultado la Biblia. Mi hermano Juan González, bendiciones, buenas noches. Buenas ¿Cómo tardes, está? Martín, hermana Betty, también al hermano que está ahí presente. Es un gusto saludarlos a todos los que están abajo. Yo solamente quiero compartir algo muy puntual con ustedes, ¿sí? Si ustedes se fijan, con ustedes estoy compartiendo el libro de un erudito protestante, ¿sí? No es un libro de un católico. Hermano Martín, no sé si puede agrandar la imagen para que lo vean los demás. Claro que sí, mi Porque hermano, claro que sí. ahora no van a ser las palabras de Juan, no son las palabras de Martín, no son las palabras de Beba. Es el tomo número 2, volume 2,
The Formation of the Biblical Canon. ¿Quién es el autor? Lee Martin MacDonald. Es considerada en el ámbito protestante una autoridad en el tema del canon bíblico. Ahora, a la pregunta que hacía el hermano voy a dejar que le responda un autor que se especializó en el canon, que no es católico, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice él. Entonces, en el volumen 2, buscan en la página 316 y siguientes el inciso C. Dice concilios y cánones bíblicos, ¿sí? Ahora, dice lo siguiente, en contraste a los concilios ecuménicos, como se acaba de mencionar, el primer concilio que listó un canon bíblico anterior al que se estableció en Trento en 1546, pudo haber sido el Sínodo de Hipona, ¿sí? En el norte de África en el año 393, pero las actas de ese concilio están perdidas. No obstante, fíjese, un breve sumario de esas actas fueron leídas y aceptadas en el concilio posterior de Cartago en 397 y el 419. San Agustín significativamente influenció esos concilios y él aceptó la primera lista del Nuevo Testamento de las Escrituras como se forjaron por Atanasios en 367, ¿no? En su letra festal, ¿no? Dice, el concilio de Roma, iniciado por Dámaso I en el 383, parece tener un acuerdo en el canon bíblico que luego fue forjado en el concilio de Hipona, ¿sí? A pesar de que la lista publicada como perdón, esta parte no la puedo traducir yo directamente. Lo voy a hacer que lo traduzca el traductor. Dice, Concilio de Roma, iniciado por Dámaso I en el 383, parece haber un acuerdo sobre el canon bíblico establecido más tarde en el Concilio de Hipona, aunque la lista publicada tal como la tenemos puede ser una compilación del siglo VI, ¿no? Bien. Ahora dice, Dámaso I comisionó la Vulgata Latina en el 383, probablemente influenció en fijar el canon bíblico de las regiones del imperio. En el 405, el Papa Inocente I envió una lista similar de libros sagrados al obispo gálico de Tolosa. Ahora vamos a los concilios. ¿Qué es lo que dicen los concilios? Es la parte que me interesa. Si va más adelante, va a mencionar el concilio de la Odisea, de 360 a 363, y dice, este concilio fue un concilio local de la iglesia en unión con Roma, ¿no? Y dice, la fecha para el canon 60, como se hizo notar arriba, es incierta, pero perdón, esta parte no la puedo traducir directamente yo. Así que se los voy a hacer que traduzca, ¿no? La fecha del canon 60, como se señaló anteriormente, es incierta, pero se ajusta en gran medida a la lista de Atanasio sin revelación. Revelación es el Apocalipsis, y probablemente data después de las decisiones del concilio de Hipona y Cartago, que reflejan la misma lista, pero con Apocalipsis. Ahora vamos al concilio de Roma, 382, un concilio local bajo la autoridad del Papa Dámaso I. Ahora escuchen muy bien, el cual dio una lista de libros del Viejo y del Nuevo Testamento que es idéntica a la lista que fue aprobada más tarde en el Concilio de Trento. Vamos, tercer concilio, Concilio de Hipona, 393, un concilio local de la iglesia en el norte de África, otra vez operando en unión y bajo la autoridad del obispo de Roma, aprobó una lista de libros que comprenden los cánones del Viejo y del Nuevo Testamento. Es el mismo que luego fue aprobado en Trento. Vamos más abajo, Concilio de Cartago, 397. Como arriba en el caso de Hipona, un concilio en el norte de África, en concierto y con la autoridad del obispo de Roma, aprobó una lista de libros conteniendo el Viejo y el Nuevo Testamento, el canon del Viejo y el Nuevo Testamento. De nuevo, la lista que fue la misma que luego también fue aprobada en el Concilio de Trento, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Desde cuándo se empieza así a definir dogmáticamente el canon? Aquí está la respuesta. Como ustedes pueden ver, desde el Concilio de Roma, que se va ratificando, y fíjense, un autor protestante es claro y dice in communion, ¿no es cierto? In union, under the authority of the Bishop of Rome. ¿Sí? Es simplemente lo que quería aportar, hermanos. Muchas gracias. No sé, gracias a mi hermano Juan.